Pastor Raúl, ¿hasta qué horas tenemos? Hasta- Porque normalmente mi esposa está aquí para decir, no más, no más. Pero ella no está aquí ahora, entonces, hasta las 8. hasta las 8. Ok, muy bien. Eh, bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Es una maravilla poder compartir desde los Estados Unidos a Ecuador, a la India. No sé si están conectados algunos en otros países también. Eh, pero qué maravilla. Yo conocí a Raúl, a Lidia, hace como, yo creo que unos 8 años en su ciudad, en el oriente de Cuba. Y nos conectamos muy bien y nos veíamos una vez al año por mucho tiempo y hace algunos años que no nos hemos visto, pero nos hemos conectado de nuevo, sobre todo en ese tiempo de crisis que todo el mundo está pasando, ¿verdad? Eh, Nosotros desde aquí hemos estado siguiendo la situación en Ecuador. Tengo un muy buen amigo mío de Lima, Perú, que fue a Quito, pero fue a Guayaquil en los primeros días de marzo para estar como 4 semanas y todavía está en Guayaquil, todavía no puede regresar a su casa en Lima. Entonces, también se enfermó, se recuperó, gracias a Dios, pero ha pasado una prueba tremenda ahí. Compartí con algunos que mi esposa, los mediados de marzo, también se enfermó y estuvo enferma como unos 4 o 5 días. Fue contagiada por su empleada que vino a la oficina enferma. La empleada pasó 3 semanas en el hospital y gracias a Dios que mi esposa ni tuvo que ir al médico, se recuperó en la casa y ahora lleva casi 3 meses recuperada. Pero estamos viviendo en tiempos muy, muy interesantes. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Es- Amén. yo, yo, yo creo que estaba hablando con alguien hoy y me dijo, eh, este no estaba dentro de nuestros planes. Ese tiempo es una sorpresa. Y a veces hay sorpresas buenas y sorpresas que nos desafían mucho. Y yo creo que estamos en medio de una sorpresa que nos ha desafiado a todos. Rápidamente quiero compartir con ustedes, yo, eh, yo nací en el estado de la Florida, pero me criaron en el estado de Alabama. Yo soy el único en mi familia que habla 2 idiomas. Dios casi soberanamente me tocó cuando tenía como 14 años, empezó a poner en mí un amor profundo, una atracción hacia el mundo hispano. Y es una historia larga, pero mi papá vivió en Puerto Rico y yo fui a Puerto Rico y me enamoré. Yo digo que me picó el zancudo hispano y he estado enfermo de todos estos años, ¿verdad? Entonces, tuve que aprender español hace 29 años. Me casé con mi esposa. Ahora mismo estoy en un hotel como a 2 horas y media de mi casa porque estamos en un viaje, una pequeña vacación celebrando nuestro aniversario de 29 años. Así que por eso no estoy en la casa. Pero nos casamos y 6 semanas después fuimos al campo misionero en la frontera del estado de Texas con México y pasamos 9 meses en una escuela de idiomas de español, un instituto misionero. Y luego nos mudamos al interior de México, trabajamos con indígenas, con, eh, mayormente con los descendientes de los aztecas. Y trabajamos ahí como 2 años y plantamos una iglesia en la frontera
de México y Texas. Y luego sentí un llamado para Cuba. Y ahora, en octubre, cumplo 27 años trabajando en Cuba. No me permiten vivir ahí. Yo intenté llegar ahí con toda mi familia para vivir, pero no permiten a misioneros extranjeros en Cuba hasta ahora. Así que he hecho más de 100 viajes a Cuba. Cuba es como mi segundo país y vivo en el sur de Miami, que es como tiene mucha influencia de Cuba también. Así que, y luego empecé a viajar a Colombia, viví en Colombia con la familia un tiempo, llevo como 25 años trabajando y luego empecé a viajar a Perú. He hecho un viaje a Ecuador hace muchos años. Tengo un amigo que trabaja con los indígenas en Sucúa, con Shuar, los Shuar, yo creo que se llama Shuar Indians, los indígenas. Entonces, y Ecuador tiene un lugar muy especial en mi corazón porque de joven mis abuelos me dieron un libro acerca de los misioneros famosos que fueron matados en los años 50 en la selva de Ecuador y me inspiró ser misionero también. Así que parte de mi llamado debo a Ecuador también. Y tan pronto que haya una apertura, quiero ir a Ecuador para pasar un tiempo con Raúl y con otros de ustedes si están ahí también. Así que y tengo algunos amigos que viven en los Galápagos y desde hace muchos años me están pidiendo que haga un, un viaje ahí también. Pero en esta noche quiero hablar acerca de algo que he aprendido en los últimos años que yo creo que más que todo se puede titular escatología de esperanza. Y yo creo que muchos dicen que hay dos cosas muy controversiales en el mundo. Uno es la religión y la otra cosa es la política, ¿verdad? Si quieren tener conversaciones bien fuertes con personas, sobre todo los que no conocen bien, entonces empieza a hablar acerca de la religión y acerca de la política. Pero creo que dentro de la iglesia un tema muy controversial es escatología. Si ustedes no saben qué es escatología, en realidad es la teología de los últimos tiempos, de cómo uno ve el fin del mundo. Y ahora yo casi he pasado casi toda mi vida en la iglesia. Yo me convertí con unos 5 o 6 años, tengo 55. Empecé como metodista, luego mis abuelos se convirtieron en como carismáticos pentecostales. He asistido a iglesias grandes de bautistas, presbiterianos. Neopentecostales, así que he saboreado todo lo que hay en el reino de Dios y también he visto casi todos los puntos de vista de escatología y es muy interesante porque todos tienen sus opiniones. En esta noche, como es un tema bien profunda, no quiero profundizarme mucho en escatología, pero quiero darles algunas ideas y algunas sugerencias y quiero dar a todo el mundo libertad para rechazar lo que digo o pensarlo bien, meditarlo bien y también para, eh, para estudiar más. Y tengo algunos recursos si ustedes quieren saber más acerca de este tema, porque voy a compartir algo que yo creo que
no es muy común hoy en día en la iglesia evangélica. Esta es escatología de esperanza. Es interesante que cada vez que el mundo pasa por algo fuerte, como ahora estamos en la crisis de la coronavirus, muchos empiezan a compartir sus opiniones acerca de lo que está pasando. He conocido a muchas personas que dicen, este es el fin del mundo. Esta es una señal de que la Biblia habla muy claramente acerca de eso, de plagas y de problemas y de caos y de muchas cosas que estamos viendo en el mundo. Y dicen, otra señal de los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Por mucho tiempo, mi esposa y yo estamos convencidos de que ya estamos viviendo en los últimos tiempos y que no íbamos a morir antes de la llegada, la segunda venida de Cristo, ¿verdad? No sé por qué, pero estamos convencidos y yo creo que muchos de nosotros hemos sentido algo parecido también. Pero empezando hace unos años, por medio del ambiente y la gente con el cual yo trabajo, empecé a estudiar otro punto de vista que no había entendido antes. Y mucho del entendimiento de los últimos tiempos se basa en el capítulo de Mateo, capítulo 24. Mateo 24. Si ustedes no lo han leído, les animo que lo lean en su tiempo. Pero habla acerca de terremotos, de guerras y rumores de guerras, de plagas, de muchas cosas. Y yo fui enseñado como joven que el fin del mundo iba a ser un tiempo cuando sobre todo iba a haber un gobierno global dirigido por un hombre muy malo que iba a desatar una persecución muy fuerte sobre la iglesia y la iglesia apenas iba a sobrevivir y, y después de todo eso que Jesús iba a venir para llevarnos de medio de todo este caos que este hombre malo había creado y después vendría como si fuera un mundo nuevo. Algunas versiones eran que Dios iba a enviar un fuego para quemar toda la creación y luego iba a levantar una nueva Jerusalén y un nuevo mundo y todo eso. En mi juventud, sobre todo en los Estados Unidos, vivíamos con el entendimiento y la amenaza del avance del comunismo, de la Unión Soviética, de la China, de Vietnam, de Corea. En los Estados Unidos estamos convencidos que venían unos tiempos muy difíciles y quizás un gobierno global y en los años 70 y 80 el avance de comunismo en América Latina, en el África, en Asia, parecía que no se podía detener. Muchos países pasaron por revolución, por tiempos difíciles. Había una persecución muy fuerte contra los cristianos en muchos lugares. Y pensamos que esto es lo que dice la palabra de Dios. A lo mejor algún día, como en muchos lugares, comunismo es ateo y, y no acepta ni simpatiza con cristianismo, parecía que era el cumplimiento de estos entendimientos. De una forma, esta no se cumplió con la caída de la cortina de hierro, porque muchos países rechazaron comunismo
y hasta ahora, 30 años después, son más capitalistas y más libres que nunca. Y en realidad, el comunismo tuvo que ir para atrás en muchos lugares. Y hoy en día hay pocos países que están dominados por dictaduras y sobre todo por comunismo como en estos tiempos pasados. Eh, pero honestamente, como americanos, nos enseñaron mucho en los años 70 que teníamos que prepararnos porque Jesús venía pronto, muy pronto, quizás en 6 meses, quizás en un año. Todos nosotros cuando nos convertimos pensamos que ya pronto Cristo venía. Eh, en los Estados Unidos, en los años 70, hubo una, una cosecha grande de gente. La mayor parte de esas personas venían de movimiento de los hippies. Y este fue en medio de la guerra de Vietnam, en medio de toda esta revolución sexual que empezó en el año 67, 68. Muchos cambios, la moralidad de la juventud pareció que cayó al suelo. Muchos problemas, mucha manifestación, mucha revolución en la calle. Y en medio de ese tiempo, Dios empezó a tocar vidas. Y cientos de miles, quizás millones de estos hippies en los Estados Unidos se convirtieron. Y fue una maravilla y fue una sorpresa para la iglesia. En realidad, en ese tiempo, no sé cuántos de ustedes entienden cómo era, pero los hippies tenían pelo largos, no se vestían bien, no se bañaban, tenían un peste por encima, fumaban marihuana, tomaban drogas, se emborrachaban, tenían vidas completamente desordenadas. Y, y poco a poco, en los primeros años de la década de los 70, empezaron a llegar a la iglesia. Y, y hoy en día muchos de ellos son los líderes fuertes, los adultos, los mayores de la iglesia americana. Y es una maravilla lo que Dios hizo. Pero nadie pensó que esto iba a pasar. Aún muchos pensaban que ya el mundo estaba perdido. De una forma, el mundo parecía mucho como se parece ahora. Inmoralidad, caos, revolución, enfermedades, guerras, problemas así. Y Dios nos sorprendió que Él sacó de esta generación una multitud de nuevos creyentes. Y llegaron así en su mala forma, pero Dios los limpió, los cambió. Pero había una doctrina, bueno, muchos de estos fueron discipulados por los líderes de ese entonces y fueron discipulados pensando que ya venía un gobierno global, persecución, una figura como un anticristo, como iba a haber una apostasía y había muchas películas hechas aquí en los Estados Unidos, supuestamente películas evangelísticas, pero en realidad eran películas de terror cristiano. Fue muy fuerte. Uno que se llamaba El ladrón en la noche. Y había un libro que fue unos libros más populares de ese entonces que se llama El difunto gran planeta Tierra, que ellos vendieron más de 35 millones de copias de este libro que hablaba de todo eso. Y había mucha influencia. Y el problema con este entendimiento
es que muchos de esta generación tenían visiones muy cortas, porque ellos no podían pensar cómo iba a haber la vida en unos 10, 15, 20 años, porque fueron formados para tener una visión muy corta. Quizás Cristo viene en 12 meses, por mucho se demora como 5 años. Entonces, esta generación en general no se preparó bien, no estudiaron, no sacaron carreras universitarias. Muchos de esta generación tampoco querían tener muchos hijos porque no querían traer a sus hijos a un mundo tan terrible y tenían una visión muy corta. Y muchos también se alejaron del mundo pensando que tenían que prepararse y protegerse del mundo, pensando que el mundo les podía corrompir y, y por eso no se involucraron en empresas, en la política, en el ambiente de entretenimiento, en artes, tampoco en el gobierno. Y porque pensaban que tenían que separarse. Y, y ahora estamos como unos más de 40 años después y casi 50 años después y todavía estamos aquí. Todavía estamos aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo viene Cristo? ¿Verdad? Eh, entonces, quiero proponer algo en esta noche. Y usted, si quieren saber más y si algún día quisieran estudiar más, estaré disponible, dispuesto. Pero quiero proponer de que todo lo que, de que se habla en Mateo 24 ya se cumplió. Ya se cumplió en el primer siglo de la iglesia. Y pudiera explicarlo en más profundidad, pero basten decir que si lo vemos en el contexto correcto, porque el contexto es que se ve en Mateo 23 que Jesús había llegado a Jerusalén en los últimos días de su vida aquí en la tierra y estaba discutiendo con los fariseos, con los líderes fuertes de los judíos y estaba también hablando con sus discípulos acerca de todo el sistema religioso que estaba establecido en Jerusalén. Y sabemos que la capital de los judíos era Jerusalén. Ahí estaba el templo. Ahí estaba toda su forma de adoración. Ahí ofrecían sus sacrificios. Ahí todo el mundo tenía que llegar al templo para por lo menos cada cierto tiempo para adorar. Y Jesús está ahí y cuando tengan tiempo pueden leer lo que dice Jesús en Mateo 23. Es interesante porque a veces tenemos una imagen de Jesús que Jesús es manso, tierno, eh, muy fácil, muy cariñoso y él sí es eso. Pero en este versículo, el capítulo 23, lo vemos bien fuerte y está fuerte contra el sistema religioso de ese tiempo. Habla mucho acerca de la hipocresía de los fariseos y cuando termina de apuntar a los judíos y a los discípulos todo lo malo que se había convertido las creencias de los judíos. Él empieza a enfocarse sobre Jerusalén y él dice en este discurso
que, que se va a desaparecer el templo, pero en 3 días él iba a levantar el templo de nuevo. Él estaba hablando de que en algún momento en el futuro el templo de los judíos iba a ser destruido completamente, pero que en 3 días iba a levantar el templo más importante, que es el templo de él. En 3 días se resucitó. Y cuando él resucitó, él abrió camino para que nosotros pudiéramos convertirnos en templos del Espíritu Santo. Él quería cambiar completamente el entendimiento espiritual de la raza humana para mostrar que uno no tiene que ir a un templo, a un lugar físico para acercarse a Dios, porque después de la muerte y la resurrección de Jesús, nosotros nos convertimos en templos del Espíritu Santo, ¿verdad? No hay separación entre Dios y el hombre. Y el lugar santísimo que antes existía en el templo, ahora existe en cada uno de los que están en Cristo, ¿verdad? Y luego en Mateo 24, él empieza a profetizar lo que iba a pasar en el tiempo de la destrucción de Jerusalén y del templo de los judíos. Honestamente, a pesar de que llevo casi 50 años en la iglesia y casi 30 años en el ministerio, fue hace como 3 años que por la primera vez en mi vida entendí y me enteré de la destrucción de Jerusalén. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado acerca de eso, pero en el año 70, en el primer siglo de la existencia de la iglesia, los romanos rodearon a Jerusalén y sitiaron la ciudad y los judíos estaban ahí escondidos. En la primera ocasión, los cristianos también, pero en medio de eso hubo un problema en Roma, como un cambio de emperador y se retiraron. Pero un tiempo después, como unos meses, regresaron y sitiaron de nuevo la ciudad de Jerusalén. Y después de unos cuantos meses, casi todos adentro de Jerusalén se estaban muriendo. Algunos ya se habían muerto. Era una situación terrible, terrible, peor que cualquier película de terror, hasta que empezaron a comerse uno al otro por hambre. Empezaron a matarse uno al otro. Se levantaron hasta personas que decían, yo soy Mesías, Mesías falsas, y con el ejército de Roma alrededor. Y después de un tiempo, el ejército pasa los muros, entra en la ciudad, crucifican a miles de judíos y queman el templo, y por fin ellos arrancan las piedras de fundamento del templo, y se desapareció para siempre el templo de los judíos en el año 70 de el primer siglo. Y mucho de lo que se ve en Mateo, quizás todo lo que se ve en el libro de Mateo 24, se cumplió con la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Y algo interesante, porque hay lugares donde en la Biblia dice que será llevado uno se quedará. O cuando estas cosas suceden, no deben regresar a la casa a recoger su abrigo, su túnica. Es tiempo para huir y salir. Y históricamente
se dice que los cristianos que estaban en Jerusalén, que no pudieron escapar en la primera ocasión que los romanos estaban rodeando Jerusalén, sí, cuando se retiraron por un periodo corto, se escaparon todos los cristianos porque ellos entendían y habían estudiado esta profecía de Jesús y sabían que era tiempo para escapar. Y los historiadores dicen que ningún cristiano se murió en Jerusalén en el día de la destrucción. Todos habían escapado y ellos formaron colonias en las lomas de Judea y siguieron viviendo ahí, aun cuando toda la ciudad de Jerusalén fue destruida. Entonces, esta es como una introducción, pero es muy interesante. Y quería compartir esto con ustedes porque yo creo que la iglesia a veces no entiende los tiempos en que vivimos. Más y más en estos tiempos, hasta hoy en la mañana estuve en una reunión de oración con pastores de Colombia, de Cuba, y alguien dijo, sí, ya estamos viviendo en los últimos tiempos, ya se está cumpliendo las escrituras de la Biblia. Y hay algunos que hasta se alegran cuando las cosas se ponen muy difíciles así, porque ellos piensan que se está apresurando la venida de Cristo. Y yo puedo estar equivocado y muchos de nosotros podemos estar equivocados. Y yo quiero estar listo para la venida de Cristo en cualquier momento. Yo quiero vivir listo, ¿verdad? Pero no quiero vivir pensando que no puedo planear para un futuro más lejano también. En muchas formas la iglesia ha perdido su influencia y su potencia por tener una visión muy corta, de no tener una visión generacional, de no criar a sus hijos para criar a sus hijos, para criar a sus hijos. En otras palabras, que tuviéramos una visión de criar y preparar para nuestros nietos y bisnietos, ¿verdad? Y dejar un mundo bueno para ellos también. Y también a veces nos aguantamos porque pensamos que no vale la pena. No vale la pena seguir esforzándonos y trabajando, porque si todo se desaparece en un año, 2 años, 3 años, no vale la pena. ¿Y qué pasa si el destino del mundo es un caos, una dictadura global? En realidad es una causa perdida, ¿verdad? Algo que como misionero que me ha llegado como una revelación se encuentra en la Gran Comisión, en Mateo 28. Todos nosotros lo sabemos, donde dice la Gran Comisión es la razón porque los misioneros salen a hacer misiones, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Por mucho tiempo y muchos misiólogos tenía como una meta de hacer discípulos en todas las naciones. En los últimos 30, 40 años hablamos mucho acerca de la ventana 1040, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han oído de la ventana 1040? Este es el lugar menos alcanzado en el mundo de hoy. Es el lugar donde todavía hay etnias y tribus, donde no hay ni un testigo de cristianismo. Y nosotros hemos tenido la meta de por lo menos poder ganar una persona, un convertido en cada tribu, etnia, pueblo del mundo, cumpliendo la Gran Comisión.
¿verdad? Porque pensamos de una forma, cambiamos el versículo, en vez de decir hacer discípulos a todas las naciones, lo conformamos a decir hacer discípulos en todas las naciones. Pero si lo leemos muy bien, dice hacer discípulos a todas las naciones. Este no solamente es una comisión, pero es un mandamiento de Jesús. Es uno de los últimos mandamientos que Jesús dejó para nosotros. Y en realidad parece casi imposible, pero les sugiero que lo estamos viendo cumpliendo ahora en este tiempo como nunca antes en toda la historia de la raza humana. Al principio del siglo pasado, en 1900, en toda América Latina, había de México hasta Patagonia como 50,000 cristianos convertidos evangélicos. 50,000. Y yo conozco a algunos hombres y mujeres y he leído las historias de muchos de los pioneros, los primeros en llegar a predicar en muchos lugares en América Latina. Ellos sí pagaron un precio. Algunos fueron asesinados, apedreados, sufrieron persecuciones como no pueden imaginar. Y en ese entonces, muchos de ellos fueron vistos como miembros de una secta. Como vemos hoy en día, quizás una secta como los Testigos de Jehová, los Mormones, las diferentes sectas. Pero solamente hace 120 años en toda América Latina, estamos hablando de quizás hoy en día una población de casi 500 millones de personas. Había 50,000 convertidos. Y hoy en día en América Latina se calcula que hay más de 100 millones de cristianos. En muchos países hasta hay precedentes que confiesan ser cristianos, evangélicos. Hay, por lo menos si no confiesan ser cristianos, son simpatizantes y buscan a la iglesia hoy en día para consejos, para recibir apoyo y también para recibir oración y consejería, ¿verdad? De una forma estamos viendo nosotros en este tiempo el discipulado de naciones. Yo tengo mucha experiencia en Cuba. Raúl y Lidia lo conocen mucho mejor que yo, pero hace 60 años Cuba era, como algunos pudieran decir, la maldición de América Latina. Cuba era la sede y como el lugar de nacimiento de todos los movimientos revolucionarios de América Latina. La Unión Soviética usaba Cuba para entrenar a los guerrilleros, a los revolucionarios, no solamente para América Latina, pero también para el África. Hasta que mi mejor amigo en Cuba, su papá era parte del militar cubano y estaba con Saddam Hussein en el Medio Oriente. Así que Cuba estaba metido en todos esos lugares. Pero hoy en día, delante de nuestros ojos, hay un tremendo mover de Dios en Cuba que ya va para 30 años y una cosecha grande de almas, de tal forma que hasta hay miembros del Partido Comunista que se han convertido y son cristianos, ¿verdad? Hay policías, hasta que hay policías secretas que se han convertido. Y hoy, en los primeros años de la Revolución Cubana, había mucha persecución contra la iglesia. Hoy en día, hasta que a veces el mismo gobierno trabaja juntamente con la iglesia
para el bien del pueblo, ¿verdad? Raúl es testigo de eso, ¿verdad? Porque en Jihuaní, hasta que las autoridades comunistas se han acercado a Raúl pidiendo ayuda, ¿verdad? Para cosas que el mismo gobierno no puede hacer. Estamos viendo el discipulado de un país yo estoy convencido de que Cuba será una nación cristiana. Y creo que hay otras naciones. Mira, yo viví en Bogotá, en Colombia, hace 23 años, cuando Colombia era la capital de secuestro mundial. Yo vivía ahí con mis hijos pequeños y vivía de una forma preocupado todo el tiempo pensando, me van a secuestrar a mis hijos, mis gringuitos, mis rubiecitos, ¿verdad? Y algunos venían a nuestra casa diciendo, no dejen que jueguen afuera porque los pueden secuestrar. Y la guerrilla tenía muchas partes del país, la economía estaba en ruinas, la seguridad de los ciudadanos estaba muy mal, mucha corrupción, mucha narcotráfico. Y hoy en día Colombia se ha convertido en una maravilla. No es un país perfecto todavía, pero ya no hay secuestros como antes, no hay crimen como antes. Sí hay todavía, pero no como antes. Y en Bogotá solamente hay 15 mega iglesias. En Colombia, para ser una mega iglesia, tiene que tener por lo menos 10,000 miembros, ¿verdad? Hay más de 15 y hay más de 6,000 iglesias solamente en la ciudad de Bogotá, entre 10 millones de personas. Estamos viendo el cumplimiento de eso. Y esto significa el avance del reino de Dios. Pero algo que también me llegó como una revelación es cuando antes de darnos Jesús la gran comisión en Mateo 28:19, él dice lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Para mí es interesante y quiero enfatizar lo siguiente. Sabemos que Cristo ha existido desde toda la eternidad pasada. Cristo es el co-creador del universo, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, 3 en 1. Cuando la creación de la tierra fue creada, la autoridad, la potestad fue dada al hombre. Pero con la desobediencia del primer hombre, el hombre perdió la potestad, el dominio, y llegó a las manos de Satanás. Pero después de la resurrección de Jesucristo, él regresó a la tierra, fue resucitado y dice, ahora toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de la llegada de Jesús aquí en la encarnación, Jesús ya tenía toda la potestad en el cielo. Pero cuando él vino y vivió, fue crucificado, sepultado y resucitado, él no solamente tenía la potestad en el cielo, pero también en la tierra. Él recuperó todo lo perdido, todo lo que el hombre había perdido y lo había entregado a Satanás. Él derrotó a Satanás y ahora él tiene toda potestad, no solamente en el cielo, pero en la tierra también. Entonces, una teología pensando que Satanás va a levantar a una figura como un anticristo en los últimos tiempos para ser como un gobernante global para traer una persecución, significa que la potestad de Jesús se ha perdido aquí en la tierra, ¿verdad? Que
que el reino de Dios se ha reducido de una forma porque este dictador global ya tiene dominio sobre toda la tierra. Es interesante que Jesús mismo hablaba acerca de, aún en su tiempo había el espíritu de anticristo en la tierra. Y cuando habla mucho en Mateo 28 acerca de una figura que algunos interpretan como el anticristo, en realidad el emperador Nero, que era el emperador romano que sí persiguió a los cristianos, los puso en el Coliseo, los quemó a veces como lámparas, como en antorchas ahí en Roma. Él sí cumplió lo que Jesús estaba hablando. Jesús estaba advirtiendo a la iglesia que venían tiempos difíciles, venían tiempos de persecución y venía una figura terrible que iba a hacer mucho daño a la iglesia, pero la iglesia iba a ser glorificada en medio de todo eso. Hace 3 años estuve en Roma y me quedé en un hotel a medio kilómetro del Coliseo. Y fue interesante que caminé desde mi hotel al Coliseo y pasamos unas ruinas. Si ustedes nunca han ido a Roma, hay ruinas en los parques, ruinas de los romanos que ya llevan 2000 años y los niños juegan sobre las ruinas. Y en este lugar muy cerca de mi hotel es donde antes existía todo el palacio de Nero. Y leí ahí acerca de lo que había pasado al palacio. Cuando terminó el tiempo de Nero en su tiempo como emperador, él fue tan odiado por los mismos romanos que los mismos romanos destruyeron todo su palacio. No querían, ellos querían borrar de la historia todo recuerdo acerca de Nero. Era tan malo, tan difícil. Entonces yo propongo que el anticristo que muchos interpretan en Mateo 24 era Nero, porque él era el emperador que estaba activo en ese tiempo, que estaba persiguiendo, asesinando, matando a los cristianos en ese entonces. Y regresando a Mateo 28, yo les quiero proponer de que cuando Jesús nos da un mandamiento, si Él es capaz de exigir algo de nosotros, aún algo que parece imposible para nosotros, Él nos dará todo lo que necesitamos para cumplirlo, ¿verdad? Él no nos da como un mandamiento jugando con nosotros o quizás molestándonos a nosotros algo imposible que nunca puede suceder. Cuando Él hace y todo lo que hace Dios es con propósito. Y si Él dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, yo creo que es posible y es algo que es muy seguro en el corazón de Dios. Entonces, mi conclusión es que todavía hay pocas iglesias, pocas naciones discipuladas. Todavía hay mucho que hacer. Todavía tenemos mucho que hacer para aún discipular la mitad de las naciones, ¿verdad? Pero lo podemos hacer porque en Jesús hay toda potestad en la tierra y en el cielo. Y la Biblia dice que estamos sentados con Jesús en los lugares celestiales. En otras partes de las Escrituras, Jesús
dice, yo les entrego mi autoridad. Jesús mismo dijo que él había agarrado las llaves del Hades y de la muerte, ¿verdad? Esta es su recompensa. Yo no lo entiendo completamente, pero cuando él fue crucificado, sepultado, yo creo que de una forma, no lo entiendo completamente, pero él fue a las puertas de Hades y agarró las llaves perdidas, la autoridad, y las llevó con él victoriosamente y derrotó al enemigo para siempre. Y luego él dice que somos sus pies, somos sus manos, somos su cuerpo. Él es la cabeza y él nos ha dejado aquí para cumplir su tarea, para cumplir su voluntad, para transformar el mundo, para discipular las naciones, para hacer una diferencia, ¿verdad? Y todavía hay bastante que hacer todavía. Por eso no creo personalmente que estamos muy cerca. Todavía hay mucho más que hay que cumplir, ¿verdad? A la misma vez estoy preparado. Si me muero hoy, estoy preparado. Si Cristo viene mañana, quiero estar preparado. Pero también quiero tener una visión de largo plazo para preparar y trabajar levantando otras generaciones que me sigan para que ellos puedan seguir cumpliendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que cuando las cosas se ponen difíciles ahora, podemos hablar un poquito de plagas, porque estamos viendo de nuevo una plaga aquí en la tierra, ¿verdad? Gracias a Dios, en comparación a otras plagas, este no es nada todavía. Y espero que no sea nada grande todavía. Sí está afectando fuertemente, pero en comparación a aún la influenza española de hace 100 años, este no es nada todavía. Algunos dicen que se murieron 50 millones de personas, 70 millones de personas. Hasta ahora se han muerto no sé cuántos, 350,000 personas en el mundo entero. En los Estados Unidos como 120,000, ¿verdad? Hace 400 años había una plaga que llegó a Europa que algunos dicen que mató la mitad de todos los habitantes de Europa. La plaga bubánica, no sé cómo se dice en español, bubánico, la plaga bubánica, algo así. Sí, ¿Cómo se bubónico. llama, Raúl? Bubónica. Sí. Bubónica. Sí. Eh, entonces, esta plaga mató casi la mitad de todos los habitantes de Europa en ese entonces. Uno en cada dos personas se murieron, ¿verdad? Entonces, los que han llegado a la conclusión de que ya esta coronavirus es una señal de los últimos tiempos, hay que tener cuidado con eso. Sí. Y, y también parte de la teología de lo que muchos de nosotros hemos tenido hasta ahora podemos decir algo. Hay una controversia en la iglesia de que si la tribulación viene, que si el rapto viene antes de la tribulación o en medio de la tribulación o después de la tribulación, ¿verdad? Y hay personas que están en todo eso. Yo quiero proponer de que hay muchas generaciones que han pasado tribulaciones, ¿verdad? En el mundo, en este siglo pasado, se murieron millones y millones de cristianos en el tiempo pasado. Hasta ahora mismo,
En algunos lugares como Corea del Norte, los cristianos están en tribulación, como la peor tribulación que puede pasar, ¿verdad? Entonces yo no una vez más estoy sugiriendo, y ustedes pueden decidir, pero yo no estoy esperando una tribulación más, porque primero yo creo que ya muchos han pasado la tribulación, y yo creo que la tribulación de que muchos están esperando ya se cumplió, y se cumplió en la destrucción de Jerusalén en el primer siglo. La otra cosa es la teología de rapto. La mayoría de las personas creen en eso todavía. Más y más no creo en el rapto, porque honestamente no es bíblico. No dice en ningún lugar la palabra rapto en las escrituras, primero. Segundo, las escrituras que la gente usa para referir a un rapto, si lo estudia bien en su contexto, habla acerca de lo que pasará con los últimos que están vivos en la segunda venida de Cristo, y que tiene más bien como una explicación de que este arrebatamiento sería una unidad y unión con Jesús en su segunda venida de Cristo, ¿verdad? Pero no dice que algunos van a ser raptados y algunos se van a quedar aquí. Yo creo que es mucho más claro de que habla acerca de la unión que el cristiano tiene con Jesús, los que están vivos todavía en su segunda venida de Cristo. Y el problema a veces con una teología de rapto es que esta crea un deseo de escapar, la situación en que hemos vivido, en vez de hacer un cambio y ser instrumentos de transformación y cambios, ¿verdad? Hay un versículo que para mí es muy interesante. Se encuentra en Salmos 115. Salmos 115, versículo 16. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido conversaciones con personas que están resistiendo tener una relación con Dios. Y algunos dicen, pero yo no puedo creer, quizás dicen, yo no puedo creer en un Dios que permite todas las cosas malas que hay en la tierra. Si hay un buen Dios, ¿por qué permite violación? Si hay un buen Dios, ¿por qué permite asesinatos o pobreza o violencia o todas las cosas que hay en el mundo? Y yo quiero proponer de que estas cosas no son la voluntad de Dios. En realidad, Jesús nos dejó nosotros como su cuerpo para seguir cumpliendo su tarea aquí en la tierra, transformando la tierra para que la tierra sea más como el cielo. En Salmo 115, versículo 16, dice, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Y yo propongo de que el plan original de Dios era que la tierra fuera de los humanos, y que si la tierra está en problemas, no es la culpa de Dios. En realidad es la responsabilidad de la iglesia. Es la responsabilidad de la iglesia. Si hay problemas, si hay pobreza, si hay enfermedad, si hay caos, si hay esclavitud,
es porque el cuerpo de Jesús no ha tomado su autoridad y no ha ejercitado su potestad aquí en la tierra para convertir la tierra en el cielo. Es interesante en la oración del Padre Nuestro, Jesús estaba enseñando a sus discípulos cómo orar y les dijo, oran así, que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad, aquí como está en el cielo, aquí en la tierra también. En otras palabras, Jesús estaba enseñando a sus discípulos que su voluntad y su responsabilidad y su privilegio era ser agentes de transformación para que la tierra se convirtiera más y más en el cielo. En otras palabras, traer el cielo aquí a la tierra, ¿verdad? Entonces quiero proponer de que cuando el mundo se pone feo, cuando parece que la moralidad de la raza humana se pierde, cuando todos los problemas sociales que suceden es porque todavía nosotros como el cuerpo de Cristo no hemos ejercitado todo lo que Jesús nos ha dado para cambiar el mundo todavía. Era el propósito de Dios que nosotros como su cuerpo cumpliéramos su voluntad aquí en la tierra hasta hoy en día, ¿verdad? Y nos ha dado autoridad para hacerlo. Y hasta que sea cumplida, el tiempo no va a terminar. Para terminar, quiero referir a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 13. Este es el pasaje famoso de sal y luz. Y dice lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirven más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por muchos años me enseñaron grandes hombres de Dios de que en los últimos tiempos y en estos tiempos en que vivimos, que la oscuridad del mundo iba a aumentarse mucho, pero a la misma vez la luz de la iglesia iba a aumentarse también. En otras palabras, tuvimos la expectativa de que el futuro para el mundo era más y más de oscuridad, que estamos viviendo en oscuridad y que el mundo se iba a volver más oscuro que nunca, pero gracias a Dios que la iglesia iba a alumbrar una luz como nunca antes. Y quiero proponer, ¿qué pasa en un cuarto de completa oscuridad cuando uno enciende una luz? Antes de la luz, y puede ser una luz pequeña, puede ser una llamita de un fósforo, pero en la oscuridad completa uno ni puede ver la mano delante de los ojos, pero con un fósforo se alumbra todo el cuarto completamente. Quizás no completamente alumbrado, pero por lo menos uno puede ver lo que hay y de una forma huye la oscuridad. ¿Cuántos
de ustedes han visto la oscuridad apagar una luz? Es imposible. Pero siempre la luz hace huir la oscuridad. Y la única forma en que la oscuridad del mundo se puede aumentar es cuando haya ausencia de luz. Y haya ausencia de luz cuando la iglesia no esté alumbrando su luz en el mundo, ¿verdad? Por eso Jesús estaba hablando de la importancia de dar sabor a la tierra y también luz al mundo, ¿verdad? Y yo les quiero proponer de que de algunas formas la iglesia se ha equivocado con una doctrina de que tenemos que separarnos del mundo porque el mundo nos puede corrompir. Me enseñaron por mucho tiempo cuando uno llega al reino de Dios, tiene que cambiar todos sus amigos, algunos tienen que dejar sus trabajos, no pueden hacer lo que hacían antes porque el mundo es oscuro y fuerte y fácilmente puede corrompir a los demás. Pero tengo que decirle a mi esposa dónde estamos. 4 o 5. Yeah. Sí, perdón. Entonces, pero les quiero proponer de que el mundo se pone oscuro cuando no estamos ahí ejercitando la autoridad que Cristo nos ha dado. No estamos alumbrando, no estamos trayendo soluciones por temor de que seamos corrompidos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, los sucios ensuciaban, los enfermos enfermaban, ¿verdad? Vemos que en la ley de los judíos, cuando había un leproso, que la gente tenía que alejarse del leproso porque fácilmente podían contaminarse y enfermarse, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, en el mismo ministerio de Jesús, los sucios se limpiaron y los enfermos se sanaron, ¿verdad? Hasta Jesús sanaba a los leprosos, ¿verdad? Y en la vida cristiana, bajo el nuevo pacto, vivimos con la autoridad de Jesús, con la protección de Jesús, con la unción de Jesús y del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. Dios no está lejos, Él está adentro de nosotros y el enfermo se sana y el pecador es santificado por nosotros, ¿verdad? Y podemos tener la oportunidad de ser agentes de transformación y de cambio. Pero si tenemos un entendimiento de los últimos tiempos de que todo se va a empeorar y más se va a poner más oscuro hasta el fin, entonces no tenemos esperanza para ser agente de una transformación. No nos vale la pena. Y les quiero proponer de que Dios nos ha dado el privilegio y la bendición y la posibilidad, la unción de ser usado por Él como sus manos, sus pies, para traer el cielo a la tierra y para convertir el caos y el desorden y todas las cosas malas de la sociedad por medio del Evangelio, por medio del poder del Espíritu Santo, para que todo se convierta más y más como el cielo aquí en la tierra. No tenemos que esperar hasta la muerte para experimentar la presencia de Dios. No tenemos que esperar hasta la muerte para experimentar el cielo aquí en la tierra. Podemos experimentarlo ahora.
Y cuando lo experimentamos ahora, en todos los lugares donde vayamos y en todas las personas que influenciamos, ellos empiezan a experimentar el cielo también y la presencia de Dios. Entonces, mi entendimiento de esperanza es que todavía hay mucho más que hacer. No hemos visto nada todavía de lo que Dios quiere hacer. Tenemos un futuro muy brillante todavía. Hay muchas naciones todavía para discipular. Hay muchas personas más para ganar para Cristo. Y aún proféticamente estoy convencido de que después de esta crisis en que estamos viviendo ahora, para algunos es muy oscuro, para algunos es muy difícil, para algunos es un tiempo de mucho temor, ¿verdad? Pero después de esto, Dios tiene un plan maravilloso, tiene un plan increíble, tiene un plan de, de tomar todos los que están aquí para que ellos puedan conocerlo a Él. Y creo que viene una cosecha muy grande de almas. Creo que estamos viendo en todos, y quizás ustedes ya lo han visto, personas que antes resistían hablar de Dios y resistían escuchar del Evangelio. Muchos que resistían aún orar, ahora tienen mucho interés. Tienen mucho interés. Los corazones están más abiertos que nunca, ¿verdad? Y yo estoy convencido de que viene una cosecha, un avivamiento, un derramamiento de su espíritu, y vamos a ver una aceleración de la transformación de las naciones, ¿verdad? Y yo no sé de ustedes, pero tengo esperanza de que Ecuador sea una nación cristiana. Amén. Creo que Cuba será una nación cristiana. Amén. Creo que Colombia será una nación cristiana. Perú. Aún hay esperanza para Venezuela también. A veces las cosas tienen que ponerse peor antes de que todos se abren y se preparan para algo bueno. Pero les quiero animar y si quieren saber más acerca de eso, porque he tenido que resumir todo muy rápidamente. Es hermoso lo que Dios ha hecho. Si quieren estudiar más, les puedo enviar unos links a unos libros buenísimos que pueden estudiar. También pudiera compartir más con ustedes en el futuro. Pero más que todo les quiero dar esperanza y ánimo que vamos a pasar esta prueba, vamos a pasar esta crisis. Quizás se demora unos cuantos meses más, quién sabe, pero aprovechen el tiempo para abrazar todo el proceso de Dios. Dios está obrando en nuestras vidas. No nos está debilitando, al contrario, todo lo que tenemos que confrontar, enfrentar, es para fortalecernos y para madurarnos y para enseñarnos cosas que podemos usar en los años que vienen para ser instrumentos de transformación y para prepararnos para esta gran cosecha que viene en camino, ¿verdad? Dios nos está preparando. De una forma, Dios ha tenido que dejar que todo lo que el mundo ha confiado, el mundo hoy en día ha confiado en muchas cosas que no son de Dios, en la economía, en sus trabajos, en su sociedad, en su comodidad. Muchos han experimentado que todas esas cosas se han perdido.
y no es para hacernos daño, pero es para prepararnos para tener nuestra confianza en lo verdadero, en lo cierto, lo profundo, lo sólido, que Jesús es la roca sobre la cual estamos firmes, ¿verdad? Y a veces Dios tiene que sacudir todo para ver lo que queda después. Y lo que queda después de un sacudido de Dios, es todo lo bueno. Estamos pasando por un sacudido fuerte, pero todo lo que queda después es maravilloso. Y yo propongo de que los mejores días para Ecuador, para la India, para Cuba, para Venezuela, quedan por delante, no por detrás. Aún aquí en los Estados Unidos, hemos pasado por tiempos difíciles. Hay problemas grandes, economía, social, problemas con la juventud, con la política, ¿verdad? Pero yo propongo, yo creo con todo mi corazón, como Dios está sentado en el trono, que lo mejor queda por delante, no por detrás, ¿verdad? Esa es mi esperanza. Yo no estoy esperando, yo personalmente no estoy esperando la aparición de un anticristo, un gobierno global, la marca de bestia. Honestamente no entiendo mucho de esas cosas. No estoy esperando una tribulación, no estoy esperando un rapto. Yo estoy enfocado en cumplir la voluntad de Dios en mi vida y cumplir la tarea que Él tiene por delante. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito, una tarea que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. No pierden su destino pensando que ya todo está perdido. Hay mucho más que Dios tiene para cada uno de nosotros, para nuestras naciones. Y si pasáramos esta crisis y llegaremos al otro lado, y Dios nos está preparando para una victoria completa en nuestras vidas. Y para terminar, quiero decirles que Jesús no se va a casar con una novia en sobrevivencia, con una novia sucia, maltratada, arrugada y manchada. No, Jesús se va a casar con una novia resplandeciente, sin mancha, sin arruga, victoriosa, guerrera, ¿verdad? No en sobrevivencia, pero en prosperidad. Y nosotros somos esa novia. Somos esa novia. No, deja que Dios use todo lo que hay en sus vidas ahora para seguir con su proceso de formación, para que tú y yo seamos la novia que es digna de ser presentada a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, este es más o menos lo que quería compartir. Perdóname si estaba un poco, no sé, pero más que todo quería dejarles con una esperanza que Dios está en el trono. Él tiene la última palabra. No, yo no creo que vamos a apenas sobrevivir hasta ser raptados de la tierra. Dios está preparando su pueblo, su iglesia, su cuerpo para ser victoriosos y para traer justicia, bendición, transformación a la tierra, ¿verdad? Y este es el mejor privilegio que tenemos, ¿verdad? No escapar, pero servir y terminar bien la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Y quizás Dios
puede usar Ecuador para discipular naciones en el África, en Asia, ¿verdad? Ya lo está haciendo y lo quiere hacer en el futuro también. Amén. Amén. No sé si Sí, ya son las 9, son las 8 la hora de ustedes. sí. eh, bueno, gracias, pastor. Gracias por el punto de vista que expresó, basado en la palabra de Dios. Y yo sé que, como dice siempre, uno va rompiendo a uno paradigmas que tenemos de hace tiempo. Pero es importante conocer otro punto de vista. Y es importante conocer que hay que hacer las naciones todavía discípulas. Hay que saber que Dios nos está llamando a hacer luz en todos los tiempos, que la iglesia es quien va a dar a conocer lo bello y lo hermoso que es el cielo. Así que le damos gracias a Dios por eso. De todas maneras, no sé, ahí está la directora. No sé si habrá tiempo para alguna pregunta que se quiera hacer. Eh, Nati, ¿qué crees? ¿Podemos hacer preguntas? ¿Podemos tener un tiempo más de preguntas? Aunque sea Claro, yo 10 o creo que 15 podemos minutos. dejar un tiempo. Sí, sí, sí. Las personas que tengan alguna pregunta o algún comentario, desactiven el micrófono y siéntanse en la libertad en los próximos minutos de hacer preguntas. Bueno, yo sí le doy gracias a Dios, no porque sea el pastor Luce que lo conocemos y como decía él, mucho tiempo que lo conocemos, yo sí quiero darle gracias a Dios porque inclusive ahí están los hermanos de la iglesia, hemos hablado acerca de en qué tenemos que enfocarnos como iglesia en estos tiempos. Y siempre le hemos dicho, yo sé que el rapto pueda haber, yo sé que pueda venir la venida del Señor, yo sé que todas esas cosas, yo sé que puedan ser que sucedan, pero vamos a enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo como iglesia. Es preparar misioneros, es levantar nuevas iglesias en el Ecuador, es levantar nuevas iglesias en otras naciones. Ahí están ellos, están escuchando en esta noche. Y yo le doy gracias a Dios porque realmente a veces cuando vemos esta epidemia de lo que está haciendo y de lo que está sucediendo, parece ser que hay una cortina, hay un muro muy grueso delante de nosotros que no nos va a dejar cruzar, no nos va a dejar hacer lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha mandado. Entonces, bueno, damos gracias a Dios esta noche porque por lo menos yo tengo un poco más de claridad en todas estas cosas y le doy gracias a Dios por todas estas cosas que el pastor nos trajo en esta noche. Esa es mi opinión, no tiene que ser la opinión de todo el mundo. Y sí creemos, como decía Nati, que todo el que quiera opinar o hacer preguntas, pues bueno, ahí están los micrófonos. Eh, Adelante. Si puedo decir lo siguiente, si, si algunos de ustedes quisieran conocer un poquito más, porque la forma en que he tenido que compartirlo, en realidad no lo hice con muchas evidencias, con muchos versículos, porque en realidad es un tema bastante profundo, pero yo estaría eh, dispuesto a seguir compartiendo poco a poco cada punto en el futuro. Entonces pónganse de acuerdo con Pastor Raúl y podemos arreglar otro tiempo para hacerlo. También si les gustaría estudiar algunos libros sobre el tema, eh, yo les puedo dar un link. Hay un libro ya traducido en español que explica mucho de lo que estoy diciendo también. Así que pónganse de acuerdo con Raúl para hacerlo. Ya. Levi, creo que, gracias, pastor. Levi, creo que querías hacer una pregunta o querías hablar algo. Adelante, amigo. Sí, bueno, primero gracias, Pastor Russell,
por este tiempo. A mí me emocionó mucho. Y como usted dijo, ¿no? Cuando conversaba, muchas veces se lo toma esto de lo último, de los últimos tiempos como que nos asustamos, ¿no? Como que es una película de terror, como usted lo dijo. Y sí, muchas veces cuando era niño me acuerdo que veía las películas de terror y también del laptop. Eh, Cuando era joven también veía y tenía mucho temor y me arrepentía de todos mis pecados, ¿no? Porque decía, ya Dios, el Señor va a venir ya mañana. Entonces sí, muchas veces lo tomamos así y, y hay que estar bien preparados. Y más bien yo lo que quiero es compartir, ¿no? La emoción que tengo porque esta pandemia eh, avivó a la iglesia. Creo que el verdadero avivamiento no es cuando sucede algo así, porque muchos hemos estado buscando más del Señor en medio de las aflicciones o del sufrimiento que hemos pasado, ¿no? Yo perdí a mi papá hace 2 semanas atrás por el COVID y, y bueno, esto, como ustedes ven, yo tengo más regocijo, ¿no? Y no es porque eh, eh, no me importaba mi papá. Los que conocen sabían, yo tengo hasta la cara de mi papá, ¿no? Heredé todo eso. Entonces, nos animamos tanto como familia. Y miren, o sea, es tanto el avivamiento que le doy gloria a Dios, ¿no? Que ha puesto en nosotros como familia, que vamos ya casi 2 meses orando hasta la medianoche. Estuvimos el día sábado que pasó. Nos quedamos orando con mis hermanos y mi mami hasta las 3:30 de la madrugada. Algo que un bautista no lo hace, ¿no? Nosotros somos bautistas. Entonces, yo puedo ver ese avivamiento porque yo empecé a clamar a Dios y, y podemos orar en el Espíritu. Un bautista está hablando de eso, ¿no? Y solamente digo, Señor, wow, es, es increíble lo que tú nos estás mostrando. Entonces hemos tenido esos tiempos de disfrutar en medio de todo el dolor, toda la dificultad. Y algo interesante que compartía Pastor Russell, nosotros somos la luz. Allá en el barrio donde estuve hasta el día lunes, el Señor nos permitió ser luz en esta pandemia. El sector de Calderón del Norte está contagiado. Cada día están muriendo 5 personas, 10 personas. Los hospitales ya no hay cabida. Y esa gente está como en esa tiniebla, ¿no? Y nosotros como cristianos somos de esa luz. Y yo me doy cuenta de algo, que muchas veces como cristianos nos perdemos de esas bendiciones de ser luz, como usted decía, ¿no? Ahora del tiempo de experimentar ese reino aquí en la tierra, ¿no? El cielo aquí en la tierra. Yo lo veo, ha sido un desafío muy hermoso para nosotros como familia, el poder estar orando, el poder ungir a los enfermos. Me fuimos a la casa de unos parientes míos, familiares, y yo tenía temor porque ellos ya estaban saliendo del COVID, pero fuimos con mi esposa porque mi esposa, ella es una persona que escuchó la voz de Dios y dijo, no, debemos ir donde los tíos. Eh, y justo fuimos al día siguiente y fue tan hermoso ver cómo el Espíritu de Dios se manifestó porque pudimos ungirle a mi tío, que es un anciano de la iglesia, a mi tía y a mi primo, que es un pastor de la iglesia. Y bueno, yo también soy pastor, ¿no? Aplicamos Santiago 5 y cuando le ungimos, vimos cómo el Señor le levantó. Él estaba en una depresión y yo decía, Señor, nunca me imaginé esto, ¿no? De verle a un anciano de la iglesia con depresión, llorando como un niño. Y eso es el poder, ¿no? Eso es el poder del Espíritu Santo manifestándose. Y yo creo que todos, de una de otra manera, estamos experimentando eso en este tiempo, ¿no? Es un tiempo del avivamiento de la iglesia. Yo creo que, bueno, en esa parte yo puedo decir, yo ya lo estoy experimentando ahora, no después que pase esta crisis, ¿no? Usted dijo algo, ¿no? Que después que pase esta crisis vamos a ver, ya lo estamos viviendo.
aquí con mi familia y sé que muchas familias más. Y ahora nos están pidiendo que oremos por los vecinos que están enfermos, por los hermanos de la iglesia que están contagiados. Entonces es una oportunidad grande. Y bueno, podría comentar más al respecto, ¿no? De lo que Dios está haciendo. Yo me siento muy animado junto con mi familia en ese sentido, ¿no? De que esta pandemia nos hizo más fuertes, nos permitió conocer más a nuestro Dios, ese Dios real, del que muchas veces yo predicaba, y también la fe, y también la fe, ¿no? Como vuelvo a repetir, y no menosprecio a nadie, ¿no? Sino que lo digo por mí. Soy un bautista, ¿no? Que estoy viviendo esto de imponer manos y sanar a las personas. Es algo que me alegra y por eso lo puedo contar, ¿no? Y lo que el Señor demandó de mí, de mi familia, es santidad. Entonces, mientras más santidad hay, el Señor va a obrar, va a impactar nuestras vidas. Y la santidad es cada día. Cada día tengo que matar esta carne. Tengo que estar, si el Señor me dice de rodillas 3 horas o todo el día, lo voy a hacer. Entonces, bueno, como digo, podría hablar de esa alegría que siento, de ese avivamiento que veo, ¿no? Del Espíritu Santo, del reino aquí, eh, mostrándonos del Señor toda la noche. Y bueno, la pregunta que tenía mi querido Pastor Russell es, ¿usted cómo ve, según las dispensaciones, estamos en el tiempo de la gracia o ya los últimos tiempos? Quiero ver qué es lo que dice al respecto. Bueno, yo no soy teólogo. Eh, Mi teología ha venido por práctica, no tanto por estudio, pero creo mucho en todas las escrituras. Las dispensaciones, no soy experto en esa cosa tampoco, pero algo que yo sé que estamos bajo la gracia de Dios. Yo entiendo la gracia quizás diferente a algunos porque es una controversia aquí en los Estados Unidos hoy en día con el entendimiento de la gracia. Algunos han tomado la gracia como una libertad para hacer lo que uno quiera. Como yo creo que la palabra en español es libertinaje. Libertinaje. No, la gracia no es eso. La gracia de Dios es el poder de Dios para cumplir la voluntad de Dios. ¿Verdad? En otras palabras, como me anima mucho el versículo donde dice, donde abunde el pecado, sobreabunde la gracia. ¿Verdad? Entonces, en este mundo está abundando mucho el pecado, pero el poder de Dios, la gracia de Dios, cuando el enemigo se levanta y quiere engañar a la gente a vivir en pecado, Dios derrama su gracia para que otros puedan salir del pecado, ¿verdad? No es para que ellos puedan libremente vivir en pecado, es para que tengan el poder para vencer el pecado en sus vidas, ¿verdad? Entonces, por eso estoy convencido de que estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Como esta aplica para los últimos tiempos, creo que la gracia de Dios está con nosotros hasta el fin, siempre, ¿verdad? Es el poder de Dios para cumplir su voluntad, ¿verdad? Entonces, no sé mucho de la teología de dispensaciones entre la gracia y los últimos tiempos, pero yo sé que Jesús derrama su gracia sobre nosotros para que merecemos para que recibamos lo que no merecemos, ¿verdad? Algunos confunden la misericordia con la gracia. La misericordia es no recibir y no experimentar lo que merecemos, ¿verdad? En otras palabras, todos nosotros hemos pecado y merecemos la muerte, pero por la misericordia de Dios no vamos, si estamos en Cristo no sufrimos la muerte espiritual, pero la gracia es recibir lo que no merecemos. Es como
si alguien me viene y me presenta llaves de un carro nuevo y dice, toma, es tuyo. Yo no hice nada para ganarlo ni para merecerlo, pero vino como un regalo de Dios, ¿verdad? Y la gracia de Dios es algo que Dios nos da para que no merecemos, pero nos da la capacidad de vivir vidas santas y puras y digno de Él. Y vencer el pecado en nuestras vidas por la gracia, ¿verdad? Entonces, este es mi entendimiento de esas cosas. Amén. Amén. Yo quería, más bien a manera de atestiguar algunas de las cosas que dijo el pastor Russell. Yo recuerdo cuando yo era muy jovencita, en Cuba, desde que yo era como una niña, estábamos pasando persecución con la iglesia, muchos problemas. Yo recuerdo que yo de niña pasé muchas cosas por causa del evangelio, por ser cristiana. Cuando yo estaba en quinto grado, solamente en quinto grado, a mí me paraban frente a todos los alumnos del aula y el profesor decía, ¿usted cree en Dios? Y mi papá, el primer versículo que me enseñó a mí fue, si me negares delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y, y cuando yo decía que sí, él decía, oigan, ella dice que cree en Dios. A ver, ¿dónde está Dios? Enséñanos a Dios. Y yo era solo una niña y yo empezaba a llorar y todos los niños se burlaban de mí. Y de ahí, bueno, ¿para qué hacer tantas historias? Y entonces en ese tiempo, como estábamos sufriendo tanta persecución y tantas cosas, en la iglesia siempre se predicaba de la venida del Señor. Siempre se decía que ya el Señor iba a venir. Y hubo un momento en que en mi casa hubo un problema porque mi papá le decía a mi mamá que ya no nos mandara a la escuela, que para qué si ya el Señor ya iba a venir. Y mi mamá, gracias a Dios, que se puso fuerte y nosotros estudiamos, porque si hubiera sido porque por mi papá ya en ese tiempo, como ya estábamos esperando al Señor, pues ni a la escuela hubiéramos ido. Y le doy gracias a Dios que cuando uno escucha todas estas cosas, tengo muchas respuestas también a muchas cosas al escucharlo a usted. Y sí tenemos esperanza de un futuro y sí tenemos siempre que prepararnos para un futuro y para seguir cumpliendo con el propósito que Dios tiene con nuestras vidas y seguir haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Gracias, pastor. Y para aclarar, si no fui muy claro, yo creo en la segunda venida de Cristo. Estoy convencido de eso. Claro, claro. Y creo en una forma de rapto, pero no creo en la forma de rapto de que Cristo viene para rescatarnos de un mundo perdido y un mundo dominado por un dictador. Yo creo que el rapto es lo que va a pasar a los que están vivos en la segunda venida de Cristo, donde vamos a unirnos con Él juntamente con los que ya se habían muerto antes y están en Él también. Así Amén. que... ¿Alguien más? No, Dios. Buenas noches. Gracias, Pastor Russell. Quisiera escuchar su comentario sobre el versículo 14. Sí, 14 de donde Mateo 24, 14, donde dice que y ese evangelio será predicado en todas las naciones como testimonio y entonces vendrá el fin, porque ese versículo muchas veces lo he tomado como, digamos, una porra de que estamos ocupándonos en expandir el evangelio hasta la última etnia, hasta la última nación, porque la expansión del reino tiene que llegar a toda parte de la tierra antes de que venga Cristo. No sé si usted dice que ya todo lo del capítulo 24 ya se cumplió, ¿cómo asimila esa parte? Bueno,
En el griego, y no tengo la palabra exacta aquí, pero cuando habla acerca de en todo el mundo, está hablando del mundo civilizado en ese entonces. Y hay muchas pruebas de que en el primer siglo y aún en los primeros 40 años después del tiempo de Jesús, que el evangelio corrió por todo el mundo civilizado que existía en ese entonces completamente, que se había predicado el evangelio hasta en la Gran Bretaña, en España, en la India, algunos dicen hasta en la China, ¿verdad? También en Etiopía, ahí también en diferentes lugares de África. Entonces, esta es una explicación de que estaba hablando y yo creo que Jesús quizás estaba hablando de que en poco tiempo el evangelio será predicado en mucho menos tiempo que pueden imaginar. Y los discípulos cuando fueron, ¿cómo se puede decir? Disparcidos de Jerusalén, corrieron por todas esas partes también. A la misma vez, creo que como misioneros y como seguidores de Cristo hoy en día, nuestra meta es seguir predicando el evangelio para que cada pueblo, lengua, etnia, nación puede escuchar el evangelio todavía. Mucho dice aquí cuando dice vendrá el fin. ¿De qué significa el fin? No dice el fin del mundo, pero está hablando del fin del sistema religioso de los judíos en ese entonces. No está hablando del fin del mundo, ¿verdad? Muchos han combinado textos bíblicos de diferentes libros de la Biblia para llegar a una conclusión y parece que están fuera de contexto si lo hace así. Entonces, es muy claro que todo sistema de religioso de los judíos fue de una forma acabado con la destrucción de Jerusalén y del templo. Porque otra cosa interesante es que el judaísmo practicado por los judíos en el tiempo de Jesús había sido distorsionado y cambiado mucho desde el tiempo de los padres de la fe, de Abraham, de Moisés, de David, de los profetas, en un periodo después de que algunos dicen los 400 años de silencio, los judíos habían formado un sistema religioso que algunos comparan al sistema religioso de los talibanes o de ISIS. Era una creencia que abusaba a las mujeres, menospreciaba a las mujeres, era muy religioso de tal forma que los fariseos exigían santidad de los seguidores y una santidad que ni ellos practicaban ellos mismos. Así que, y por eso, si lees en Mateo 23, ves todas las quejas y cómo Jesús estaba regañando las creencias que habían tenido en ese entonces. Entonces, yo propongo que no está hablando del fin del mundo, pero está hablando del fin de una edad del sistema religioso de los judíos en ese entonces. No sé si esta ayuda algo, pero es algo que entiendo de eso. Sí, gracias.
Bueno, de todas maneras, como dice Russell, si desean seguir investigando acerca del tema, bueno, él que nos haga llegar los links, o no sé si lo puedas poner por ahí por el mismo chat. Si no, se nos hace llegar y nosotros por impacto entonces lo ponemos ahí y el que lo quiera seguir estudiando y analizando. ¿Eh? Raúl, Dice Lidia que nos deja pensando. sí, sí. Muy bien. Dime. Bueno, ya Raúl tiene una copia del libro que me ha ayudado mucho en estudiar el tema. He leído otros libros, pero no están en español. Pero Raúl, tú tienes una copia Sí. lo puedes compartir con ellos Ah, ya. y como todo, mira, en primero de Tesalonicenses 5:21 dice, examínalo todo y retened lo bueno, ¿verdad? Entonces ponemos examinar todo y ponemos guardar lo bueno, ¿verdad? En inglés decimos, pueden comer la carne, escupir los huesos, ¿verdad? Eat the meat and spit out the bones, ¿verdad? Entonces, Está bien. Nati, me preocupaba ¿cómo se llama el de la India? Yo que no sabe español. Yo, No sé si después, si después ustedes le dan un resumen de lo que se habló en inglés para que pueda entender toda oíste Dios, porque yo decía, bueno, ¿y cómo va a entender yo lo ¿Sí que Russell? entiende? Ah, ya, Mi ya, causa. ya, bueno. yo Bueno, creo que entienden más de lo que creemos. bueno. De todas maneras, No, y qué después, bueno verlo. si necesita aclaratoria, seguramente Dion le puede dar una aclaratoria sin problema. Ya. Pero, Pastor Russell, muchísimas gracias. Fue un placer tenerlo entre nosotros. Y bueno, de más está decirle, estamos muy felices de que Dios nos ha puesto a trabajar en este ministerio en este momento de la vida, donde definitivamente hay mucho trabajo por delante y nosotros no estamos sentados de brazos cruzados. Y los que no conocen de Impacto Mundial, los que están invitados, siéntanse muy invitados a estar presentes con nosotros los jueves y los miércoles con el grupo de Guayaquil. Nosotros estamos llamados para movilizar la iglesia ecuatoriana para ir a los lugares menos alcanzados. Entonces, aquí nos animamos, nos capacitamos, nos movilizamos y somos una gran familia, precisamente hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, que la tarea aún no está concluida, hay mucho trabajo por delante y somos iglesia. Entonces, muchas gracias, Pastor, por venir, por estar con nosotros. Y antes de concluir, les quiero decir que la próxima semana, en línea con lo que vimos hoy, vamos a estar celebrando la graduación del curso Rumbo hacia una iglesia misionera. Este curso se realizó por 9 lecciones, 9 semanas, y la próxima semana vamos a celebrar con aquellas personas que han cumplido. Hay 2 grupos, de los cuales María Belén es representante de uno, Elisa y Carlos de otro, y Levi también. Aquí somos varios los que estamos involucrados y vamos a querer que todo el que pueda venir asista el próximo jueves para celebrar estas personas que están comprometidas con el llamado de la Gran Comisión y de llevar a su iglesia a un nivel de mayor alcance. Así que bueno, están todos invitados. Y a la misma hora, a las 6:30 hora de Ecuador, nos vemos el próximo jueves. Y yo creo que con esto concluimos, Pastor, si usted quiere cerrar en oración, Pastor Raulito. Sí. Bueno, O alguna otra persona, perdón, que tenga un comentario o algo que sumar. bueno, oramos, entonces damos gracias una vez más por todo, oramos por la India, por el proyecto que tiene Yoyo allá en la India, oramos por también todos los proyectos que tiene Russell, quizás después, Nati, no sé si
lo podemos invitar para que hable de misiones. Él también tiene experiencia acerca de misiones, no solamente en Cuba, sino en varias naciones. Y bueno, seguimos orando por el Ecuador, por todas estas cosas de la enfermedad, y que Dios nos ayude, porque queremos seguir haciendo la obra del Señor. Y oramos por el pastor Russell para que Dios haga y siga cumpliendo en él el propósito. Así que gracias una vez más. Vamos a orar entonces. No sé si Russell, pero vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por la oportunidad de ver otro punto de vista acerca de la escatología de estos tiempos, del punto de vista, Señor, para seguir caminando y hacer lo que tú, oh Dios, nos ha llamado, hacer las naciones discípulas del Señor, y que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Gracias por el impacto mundial, Señor, ministerio que está trabajando para lograr ese propósito y preparar ecuatorianos que lleguen a estas naciones. Te pedimos que en el nombre de Jesús, sea con la India, sea con Estados Unidos, con Ecuador, con Cuba, con Venezuela, y permite, oh Dios, que nuestras naciones puedan salir adelante en la gran comisión que todavía se está haciendo. Gracias, Padre, por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden abrir sus micrófonos, saludarse. Gracias, pastor. Amén. Bueno, un placer estar con ustedes. Y igualmente. Espero estar con ustedes algún día pronto en Ecuador. Amén. Amén. Buenas noches. Será bienvenido. Será bienvenido, pastor. Sí, sí. Gracias. Será bienvenido ahí. Bueno, bendiciones. Buenas noches, todos. Hasta luego. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias.